deuda pública. Contamos con la presencia del ministro Martín Guzmán y su equipo. Quiero agradecerle al ministro, que está acompañado por el secretario de Finanzas, el licenciado Diego Basturre, por la secretaria legal y administrativa del ministerio, la doctora Rita Tanus, por el subsecretario de Relaciones Institucionales, el licenciado Rodrigo Ruete, y por la jefa de gabinetes de asesores, la licenciada Melina Maliamás. Bueno, ministro, sabemos de su agenda apretada. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación de estar hoy en nuestra comisión. Así que si usted está dispuesto, yo le doy la palabra. Antes, perdón, ministro, me está faltando que hubo un cambio que quiero comunicar. Ahí la veo a Ana Almirón y me acordé. Hubo un cambio en la comisión, los integrantes del Frente de Todos, ¿no es cierto? Y hoy entra en la comisión la senadora Ana Almirón en reemplazo a la senadora Beatriz. Bueno, ahora sí, ministro, si usted está dispuesto, le agradezco y le daría la palabra. No sé si tienen cerrado el micrófono en el ministerio, no sé si me están escuchando. Tiene cerrado el micrófono, no se le escucha. El ministro tiene cerrado el micrófono. Está con el micrófono cerrado el ministro. Hay que avisarlo. Mensaje de texto. Ahí está. Bueno, ahora sí se escucha. Que por favor muy no bien, nos sí, mutean. estábamos, nos habían puesto en mudo. Bueno, buenas tardes, senadoras, senadores, señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es nuevamente un honor estar ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda discutiendo un tema que consideramos desde el Poder Ejecutivo central en lo que es un proceso de ordenamiento y estabilización de la economía argentina. En esta ocasión hemos enviado un proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que es parte de la hoja de ruta que hemos marcado para poder sentar bases para una estabilidad más permanente en nuestro país. Yo les agradezco mucho por la atención y también por el apoyo que han dado a lo que ha sido un paso anterior en este proceso, que fue el proceso de la reestructuración de la deuda soberana en moneda extranjera y el apoyo prácticamente unánime a dos leyes que resultaron clave para tener un proceso ordenado. Esto realmente nos ha ayudado también a nivel internacional a darle mayor fuerza y legitimidad al proceso que hemos llevado adelante. El proyecto que hoy estamos presentando es uno que también ha sido muy bien recibido en el contexto de las negociaciones que estamos llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto que de ustedes considerarlo pertinente, agradeceremos profundamente su apoyo al mismo. Primero quiero comenzar marcando en dónde estamos hoy a lo largo de este camino para sentar condiciones en pos de la estabilidad. Y en particular en cuanto a lo que refiere a la situación del endeudamiento del país. Hemos dado un paso muy importante que fue la reestructuración de la deuda, que es de conocimiento público, que nos ha permitido obtener un alivio sustancial en la carga del endeudamiento, aproximadamente 37.700 millones de dólares de alivio con respecto a lo que estaba preprogramado en el periodo de los próximos 10 años, una reducción muy fuerte de los intereses que pagará Argentina en promedio de casi 7% en dólares a 3,07% en dólares y una reducción del capital del 1,90%. Ese proceso fue reconocido en un sentido bien amplio la necesidad de llevarlo adelante
luego de lo que fue un proceso en el cual aumentó la carga de la deuda del país y del sector público nacional, y luego de lo que fue la crisis del año 2018, en el momento en el cual cambian fuertemente las expectativas en los mercados financieros internacionales y la deuda se torna insostenible, hubo un reconocimiento de que este era un proceso necesario para poder devolverle al país las posibilidades de recuperación y de desarrollo. Nosotros hemos seguido distintos pasos en ese proceso. El primer paso fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El Congreso de la Nación le permitió al Ejecutivo contar con recursos, con reservas del Banco Central para tener un tiempo que nos permitiese establecer un proceso ordenado de reestructuración, y eso fue lo que hicimos. El Fondo Monetario Internacional publicó un análisis de la sostenibilidad de la deuda al mismo tiempo que el Gobierno Nacional publicaba su propio análisis de la sostenibilidad de la deuda. En ambos casos había un reconocimiento explícito que la deuda era insostenible y necesitaba ser reestructurada. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Se llegó a una aceptación para la deuda bajo la ley de Nueva York del 93,5%, que con la activación de las cláusulas de acción colectiva se elevó a una tasa de reestructuración del 99%. Lo mismo ocurrió con la deuda en moneda extranjera bajo ley argentina, en el cual el Congreso de la Nación también nos dio un rotundo apoyo y se obtuvo una tasa de aceptación casi del 100%, o sea, superior al 99%. Y esa es la situación en la cual hoy enfrentamos una carga mucho menor. Básicamente se enfrentaban vencimientos por 12.500 millones de dólares en la forma de títulos públicos bajo moneda extranjera para el año 2021, contando tanto capital como intereses, y esa carga se ha reducido para el próximo año de 12.500 millones de dólares a 150 millones de dólares, lo cual nos ha dado un espacio mucho mayor para poder diseñar un presupuesto que esté alineado con el objetivo central inmediato, que es la recuperación de la actividad económica. El siguiente paso en cuanto a resolver la situación del endeudamiento insostenible en moneda extranjera es poder alcanzar un programa con el Fondo Monetario Internacional que nos permita refinanciar los vencimientos programados con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos de dónde venimos. En el año 2016, Argentina recupera el acceso al mercado de crédito internacional y se empieza a tomar crédito tanto bajo ley argentina como bajo la ley de Nueva York. Crece fuertemente la carga de la deuda en relación al producto. En ese momento hay una expectativa por parte de la administración anterior que en cierta medida comparte el sistema financiero internacional, que es que el país iba a transitar un proceso virtuoso, no solo de crecimiento, sino también de crecimiento de la actividad asociada a la exportación, y que entonces iba a contar con las divisas para poder hacer frente al endeudamiento. En el año 2018, cuando cambian las expectativas y se da la primera de las crisis cambiarias que se dio desde el 2018, se acude al Fondo Monetario Internacional para un préstamo en la modalidad stand-by, en principio de 50.000 millones de dólares, luego se extiende a 57.000 millones de dólares, de los cuales se terminan tomando 45.000, bajo la premisa de que este evento iba a generar una restauración de la confianza. La narrativa que en ese momento dominaba era que lo que Argentina estaba viviendo era un problema de confianza, que había un problema de liquidez, y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a producir un shock positivo en la confianza, que entonces iba a restaurar el acceso a los mercados de crédito internacional, y llegado el momento de hacer frente a los pagos de amortización de capital con el Fondo Monetario Internacional, Argentina ya iba a tener acceso a crédito externo a tasas sostenibles. La realidad es que eso no ocurrió. No hubo una reducción del costo del crédito, un shock de confianza positivo. Por el contrario,
terminó profundizándose la recesión y terminó elevándose aún más el costo del crédito, llegó a niveles absolutamente prohibitivos, llegó a superar los 2.000 puntos básicos el riesgo país por el momento en que nosotros asumimos el gobierno, y simplemente resulta imposible poder afrontar en un contexto de no acceso al crédito el poder hacer frente a los pagos estipulados con el Fondo Monetario Internacional en tiempo y forma, y por lo tanto necesitamos tener un programa que nos permita tener una reprogramación de esos pagos. Y ese es el proceso en el que estamos embarcados, y es un proceso en el cual lo que se busca es un programa nuestro, un programa de la sociedad argentina que sea efectivo para sentar los pilares que la estabilidad económica y el crecimiento económico sostenido con inclusión requieren. La idea nuestra va a ser justamente enviar un programa plurianual al Congreso de la Nación, y aquí es cuando llega este proyecto de ley, y por eso en este momento consideramos que es el momento justo para enviarlo, justamente porque por un lado ya terminó la reestructuración de la deuda en moneda extranjera en la forma de títulos públicos, y estamos en el proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que siempre hemos mantenido es que la sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado. Y por lo tanto, el Congreso de la Nación debe tener un rol más importante, un rol mayor en lo que es el proceso de resguardar y fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública. Y al mismo tiempo, no solo por el hecho de que hay que fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, se pone la cuestión del Fondo Monetario Internacional, que en un minuto describiré en el proyecto de ley, sino también porque los programas con el Fondo Monetario Internacional tienen consecuencias que trascienden a un periodo de gobierno. Y es fundamental entonces que cuando se va en esa dirección no se actúe solamente como política de gobierno en la concreción de un programa definido, sino que se realice en el contexto de una construcción de consensos más amplios y de debates de mayor amplitud en el que el Congreso de la Nación tenga un rol central. Es por eso que lo que este proyecto de ley establece son dos cuestiones principalmente. El primer artículo establece que en el futuro toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras deberán ser aprobados por el Congreso de la Nación. Y el segundo artículo establece que en el futuro todo programa con el Fondo Monetario Internacional que el Poder Ejecutivo acuerde deberá también tener aprobación del Honorable Congreso de la Nación. Quiero enfatizar el punto de por qué la sostenibilidad importa. La sostenibilidad importa porque tiene un efecto directo, palpable, sobre la vida de las personas que habitan en nuestro país, o de cualquier país, pero en el caso de Argentina, la sostenibilidad de la deuda pública afecta al día a día de las personas que habitan en nuestro país. Situaciones en las cuales la deuda se torna insostenible ponen presiones para la política pública, le quitan espacio al Estado en la posibilidad de implementar políticas públicas que tienen consecuencias para el desarrollo de la nación social, económico, el desarrollo de las personas. Tiene consecuencias en términos de políticas educativas y el espacio que hay para ellas, políticas de salud pública, políticas de inversión en capital público, políticas de inversión en innovación y desarrollo, políticas de ciencia, del desarrollo de la ciencia, políticas de inclusión social activa, cargas de deuda insostenible que fuerzan a enfrentar pagos en situaciones en que no se pueden enfrentar esos pagos, terminan debilitando el tejido productivo, terminan socavando a las oportunidades. Son situaciones que hay que evitar. Y al mismo tiempo, situaciones de deuda insostenible ponen enorme incertidumbre
que afectan tanto al ambiente que enfrenta el sector privado para tomar sus decisiones de inversión, de contratación de trabajadoras y trabajadores, como también la situación que enfrenta el sector público a la hora de planear las políticas públicas. Es decir, no solamente le quita al sector público espacio para las políticas públicas, sino que la incertidumbre acerca de cuál va a ser ese espacio en el futuro. Claramente debemos evitar volver a caer en una situación de deuda pública insostenible. Ya nos ha pasado muchas veces y la historia es bien conocida, historia de inestabilidad, no solamente inestabilidad en cuanto a lo que pasa en la macroeconomía año a año, sino inestabilidad en el rumbo de la economía, hacia dónde va la economía, cómo las tendencias van cambiando década a década. Para no caer allí, para ir resolviendo los problemas estructurales de la economía argentina, uno de los pilares debe ser fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, y aquí es en donde les estamos pidiendo este apoyo tan importante. Quiero hacer un breve raconto de la incepción de este proyecto de ley, porque este proyecto es algo que personas que son parte de esta mesa lo empujaron en el año 2016, y también uno de los senadores aquí presente, el senador Adolfo Rodríguez Sá, también empujó un proyecto en un espíritu similar en los últimos años. En el año 2016, luego del problema tan complejo que la República Argentina enfrentó en los tribunales de Nueva York, con los así llamados fondos buitre, que habían, es un nombre estándar en la literatura económica, que se le da a estos fondos que compran deuda en situación de default, cuando ya el soberano ha anunciado que no va a pagar la deuda porque no lo puede hacer, la compran barata y en lugar de participar de una reestructuración deciden quedarse afuera, esperar a que el resto de los acreedores participen de una reestructuración y después litigar contra el soberano, contra la República, para obtener un tratamiento mejor. Argentina tuvo un problema muy complejo con este grupo de bonistas, y en el año 2016 se cerró ese capítulo en el marco de un acuerdo con este grupo de fondos buitres. Ese momento era el momento en el cual se definía cómo Argentina se iba a integrar financieramente al mundo. Hay un valor en la integración financiera, y ese valor es positivo en la medida en que la integración financiera se realice de forma sana y que nosotros nos protejamos con reglas adecuadas para no caer en problemas de deudas que se tornan insostenibles. Una breve anécdota que me involucra personalmente y involucra también a quien está aquí a mi izquierda, que es Sergio Chodos, director ejecutivo por el Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional. En ese momento yo tuve en esa oportunidad la posibilidad de cerrar el debate en el Honorable Senado de la Nación sobre el proyecto que habilitaba el acuerdo con los fondos buitre. Y algo que marcamos fue que a la hora de definir cómo Argentina se iba a integrar financieramente al mundo, era muy importante cuidarnos de no volver a caer en situaciones de deuda insostenible. Y que por lo tanto el Congreso debía tener una participación mayor y un rol más importante a la hora de definir las posibilidades que iba a tener el Ejecutivo para endeudarse bajo ley extranjera, en particular bajo la ley de Nueva York, que era lo que se veía hacia dónde iba a ir el endeudamiento. Y al mismo tiempo lo que se planteó en ese entonces es que había diferencias de expectativas sobre el rumbo que iba a seguir Argentina. Lo que en ese momento constituía el oficialismo tenía una visión más positiva sobre el rumbo que iba a constituir Argentina con respecto a quienes éramos parte de la oposición o que en ese momento militábamos de forma activa desde otro espacio político, del espacio político de la oposición, para definir una visión alternativa para el país. Y lo que planteábamos era, lo que vemos es que no va a haber un proceso virtuoso de crecimiento, sino que hay una alta probabilidad
de que esta deuda no se pueda pagar. Y cuando esta deuda no se pueda pagar, el típico reclamo que siempre ocurre en todas las situaciones de este tipo por parte de los acreedores va a ser acudir al Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo con el cual hacer frente a los pagos a los acreedores de títulos públicos. Y que, como siempre pasa en estos casos, va a haber demandas por política fiscal contractiva en una situación de recesión, y eso va a agravar a la recesión. Y que, por lo tanto, decíamos, el Congreso de la Nación también debería definir en este momento reglas de juego que le permitan tener un rol en caso de que el Ejecutivo busque tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, junto a Sergio Chodos en ese momento presentamos un proyecto, propusimos un articulado concreto que es muy similar al que se está presentando en este momento, pero bueno, no hubo receptividad en ese momento y pasó lo que pasó, que es lo que todos conocemos. Hoy sí estamos en una situación en la que volvemos a tener que definir cómo nos vamos a integrar financieramente al mundo, y hoy nosotros ya desde el gobierno buscamos avanzar en la dirección que consideramos sana para Argentina, en la dirección que consideramos que va a cuidar a Argentina. Bueno, finalizando mi ponencia, y gracias por la atención, el hacia dónde vamos, lo dije en la introducción, estamos trabajando en un programa plurianual. Consideramos que es absolutamente fundamental construir consensos en cuestiones que deben ser pilares de la estabilidad. Hay ciertas cuestiones en las que todos y todas debemos estar de acuerdo porque constituyen realmente pilares, sea cual sea la visión que domine la política económica. Hay cuestiones que son pilares de la estabilidad, la cuestión de resolver, poder potenciar las exportaciones para evitar caer en problemas de balanza de pagos, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la sostenibilidad fiscal, el poder converger a una situación en la cual el Banco Central tenga un rol normalizado y no se dependa sistemáticamente del Banco Central para el financiamiento del Tesoro. Y en otros temas que no son macroeconómicos, acá me estoy refiriendo solamente a los macroeconómicos, estas cuestiones consideramos que deben ser tratadas como políticas de Estado, y nosotros hemos avanzado con el apoyo del Congreso en distintas de estas dimensiones. También en el trabajo que la Secretaría de Finanzas, comandado por Diego Bastorre, ha llevado adelante en normalizar el mercado de deuda pública en pesos como ancla para el desarrollo del mercado de capitales y poder tener mayor profundidad en los instrumentos de ahorro y de financiamiento en pesos, y entonces poder ir dando los pasos necesarios para resolver los problemas estructurales que tiene Argentina con una moneda que es poco robusta. Este es un proyecto que va en esa dirección. Les agradecemos mucho la atención. Estamos abiertos a todas sus preguntas, y su apoyo, como digo, sería muy valioso tanto para lo que significa domésticamente como para en este proceso que es de estabilizar Argentina, que es una tarea colectiva, no es una tarea solo del gobierno, sino es una tarea colectiva que nos debemos como sociedad. Su apoyo nos va a ayudar fuertemente en ese camino. Muchas gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Muchas gracias, ministro.